Mi casillero no abría. 3 intentos antes de que la combinación finalmente hiciera clic. Mis dedos torpes por un agotamiento que sentía hasta los huesos. El hospital había estado funcionando a capacidad máxima toda la semana, lo que significaba que todos trabajaban turnos dobles, quisieran o no. Yo quería el sueldo. Lo necesitaba en realidad. Con la renta vencida en 5 días y mi cuenta mostrando números que me revolvían el estómago, saqué mi chaqueta del gancho, viendo mi reflejo en el pequeño espejo interior. Ojos hundidos me devolvieron la mirada. ¿Cuándo había empezado a verme tan demacrada? Cerré el casillero antes de poder responder a esa pregunta. El cabello recogido en un chongo desordenado que había comenzado pulcro hacía 12 horas. La playera blanca que me había puesto colgaba holgada de un cuerpo que había perdido demasiado peso, demasiado rápido. Había dejado de comprar despensa hacía 3 semanas. Era más fácil tomar lo que la cafetería del hospital estaba tirando al cambio de turno. Más barato saltarme comidas por completo cuando la alternativa era ir a casa. Casa. La palabra me sabía amarga. Ese pequeño departamento en una colonia de la Ciudad de México ya no era mi hogar. Era una jaula, y Ricardo tenía la llave. Me colgué la bolsa y me dirigí a la salida. Me despedí con un asentimiento de Elena en la recepción. Ella había trabajado noches en el Hospital General de la ciudad durante 20 años. Conocía a cada enfermera por su nombre. Siempre tenía una palabra amable. Esa noche me miró con preocupación. Fingí no darme cuenta. ¿Estás bien, mi vida? Te ves pálida. Solo cansada, un día largo. La mentira salió con facilidad. La había estado practicando durante meses. Afuera, el viento de noviembre caló mi chaqueta delgada. Debería haber tomado mi abrigo más pesado esa mañana, pero Ricardo se había desmayado sobre él, apestando a whisky y a la rabia de lo que fuera que lo había enfurecido la noche anterior. Mejor congelarme que despertarlo. La caminata hasta el metro normalmente tomaba 15 minutos. Esa noche pareció kilómetros. Cada paso requería un esfuerzo consciente, mis piernas pesadas y poco cooperativas. ¿Cuándo había sido la última vez que comí? Ayer por la mañana, quizás. Media barra de proteína de la máquina expendedora. Mi estómago había dejado de rugir hacía días, reemplazado por un dolor hueco que había aprendido a ignorar. Empezó a llover mientras bajaba las escaleras del metro. Ligera al principio, luego más fuerte, empapando mi chaqueta antes de que llegara al andén. Perfecto, simplemente perfecto. Me quedé tiritando mientras el agua goteaba de mi cabello, viendo el vaho de mi aliento en el frío subterráneo. El andén estaba abarrotado a pesar de la hora tardía. La Ciudad de México nunca duerme realmente, y su sistema de metro tampoco. Cuerpos apretados, todos tratando de mantenerse calientes, secos, invisibles, de esa manera particular que los capitalinos perfeccionaban. No hagas contacto visual. No te involucres. Solo llega a donde vas y ocúpate de tus asuntos. Un mareo me golpeó cuando el tren se acercaba. Me agarré del poste, sosteniéndome mientras los pasajeros se agolpaban hacia adelante. El movimiento, el ruido, el apretón de cuerpos, todo se sentía abrumador. De repente, mi visión se nubló por los bordes. Sube al tren, Sofía. Solo sube al tren. Llega a casa. Cierra con llave. Sobrevive otra noche. Avancé con la multitud, encontrando un lugar cerca del centro del vagón. No había asientos disponibles. No es que esperara alguno. Envolví mi mano en el pasamanos superior, agarrándome fuerte mientras el tren se ponía en marcha con un tirón. El balanceo lo empeoró todo. Mi estómago vacío se revolvió. Sudor me brotó en la frente a pesar del frío. Me concentré en respirar, contando las inhalaciones y exhalaciones como nos enseñaron en la escuela de enfermería para controlar la ansiedad. Inhala en 4, retén en 4, exhala en 4, excepto que mi cuerpo no cooperaba. El conteo se dispersó. Mi agarre en el pasamanos se aflojó. Me iba a desmayar. Reconocía los signos profesionalmente incluso mientras los experimentaba personalmente. Visión de túnel, náuseas, debilidad extendiéndose por mis extremidades como agua. Aquí no,
Ahora no, no delante de toda esta gente. El tren tomó una curva demasiado rápido. O tal vez era velocidad normal y yo era la que giraba. Mis manos resbalaron del pasamanos. Mis rodillas cedieron. Caí, pero no toqué el suelo. Fuertes brazos me atraparon, apretándome contra un pecho sólido. Mi cabeza se apoyó contra una tela costosa que olía a cedro y a algo más, algo cálido, masculino y completamente desconocido. Te tengo. La voz era profunda, tranquila, con el más leve rastro de un acento que no pude ubicar a través de la neblina en mi cabeza. Intenté hablar, disculparme, explicar que estaba bien y no necesitaba ayuda, pero las palabras no salían. Mi cuerpo se había apagado, agotada más allá de la función. A través de ojos entrecerrados lo vi. Cabello oscuro, rasgos marcados, ojos tan cafés que eran casi negros, fijos en mí con una intensidad que debería haber sido aterradora, pero de alguna manera no lo era. Era alto, me di cuenta. Incluso sentado, podía decir que medía más de 1,80 m, de hombros anchos, con una camisa negra y un saco color carbón que le quedaban perfectos. Señorita, ¿me escucha? Su mano se movió a mi cara, dedos suaves mientras revisaban mi pulso en mi garganta. Profesional, cuidadoso. Logré un débil asentimiento. Fue entonces cuando su mirada bajó a mi brazo. La manga de mi chaqueta se había subido cuando me atrapó, exponiendo el interior de mi antebrazo, exponiendo los moretones. Todo su cuerpo se tensó. Esos ojos oscuros se fijaron en las marcas. 4 óvalos distintos en amarillo y morado, en forma de dedos, inconfundibles. Vi el reconocimiento cruzar su rostro. No confusión o curiosidad. Reconocimiento como si lo hubiera visto antes, como si supiera exactamente lo que significaban esos moretones. ¿Quién te hizo esto? Su voz había cambiado, aún baja, pero ahora había acero debajo, algo peligroso acechando bajo la superficie, tranquilo. Tiré débilmente de mi manga, tratando de cubrir la evidencia. Estoy bien, solo soy torpe, me caí en el trabajo. ¿Te caíste? No me creyó. La forma en que lo dijo dejó claro que sabía que mentía. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La pregunta me tomó desprevenida. Hoy, temprano. Intenta de nuevo. Ajustó su agarre sobre mí, manteniéndome erguida mientras el tren continuaba su viaje. Y esta vez, no mientas. Las lágrimas me picaron en los ojos. Ya no lloraba. Me había deshabituado meses atrás. Aprendí que llorar solo enfurecía más a Ricardo, pero algo en la franqueza de este extraño, la falta de juicio en su tono, rompió algo dentro de mí. Ayer, susurré. Quizás. Murmuró algo entre dientes en otro idioma. Italiano, quizás. Luego habló por encima de mi cabeza a alguien que no podía ver. Raúl, trae el coche a la siguiente parada. Nos bajamos. Espera. Intenté alejarme de él, para pararme sola. No necesito... No puedo. Ni siquiera te conozco. Mi nombre es Alejandro Romano. Lo dijo como si debiera significar algo para mí. Cuando solo lo miré fijamente, algo que pudo haber sido aprobación brilló en sus ojos. Y ahora mismo, lo que necesitas es comida, agua y un lugar seguro para recuperarte. Puedo proporcionarte los 3. Tengo que ir a casa. Incluso decirlo hizo que mi estómago se contrajera de pavor. ¿Quieres ir a casa? La pregunta flotó entre nosotros. Simple, directa, imposible de responder sin revelar todo lo que había estado ocultando. El tren disminuyó la velocidad entrando en la siguiente estación. Alejandro se puso de pie suavemente, levantándome como si no pesara nada, un brazo bajo mis rodillas, el otro apoyando mi espalda. Debería haber protestado, debería haber exigido que me bajara. En cambio, dejé que mi cabeza descansara en su hombro, demasiado cansada para luchar. Esto es un secuestro, murmuré. Esto es ayuda. Bajó del tren al andén. Hay una diferencia. Un hombre apareció a nuestro lado, alto, corpulento, con un rostro que sugería que había estado en varias peleas. Llevaba un traje oscuro y un audífono, moviéndose con la clase de alerta
que asociaba con guardias de seguridad o guardaespaldas. El coche espera, señor. Su acento era más marcado que el de Alejandro. Definitivamente italiano. Bien, vamos. Se movieron por la estación con determinación. Alejandro cargándome mientras Raúl abría camino. La gente se apartaba automáticamente. Ya sea por la presencia imponente de Alejandro o por el tamaño intimidante de Raúl, no podía decirlo. Probablemente ambas cosas. La lluvia caía a cántaros cuando salimos a la calle. Una SUV negra esperaba en la acera, ventanas tan polarizadas que no podía ver dentro. Raúl abrió la puerta trasera y Alejandro se deslizó, aún sosteniéndome. Espera. Intenté protestar una vez más mientras la puerta se cerraba, sellándonos dentro. No puedes simplemente... No puedo respirar. Alejandro me acomodó en el asiento a su lado, su mano firme en mi hombro. Estás a salvo. Eso es todo lo que importa ahora. ¿A salvo? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí a salvo? El coche se incorporó al tráfico. Observé las luces de la calle pasar borrosas por la ventana. Mi mente luchaba por procesar lo que sucedía. Debería estar aterrada. Esto era cada advertencia que había recibido sobre extraños, peligro y confiar en la persona equivocada. Pero mientras Alejandro sacaba una botella de agua de algún lugar y la ponía en mis manos, mientras ponía su chaqueta sobre mis hombros temblorosos, mientras sus ojos oscuros me miraban con preocupación en lugar de amenaza, no pude encontrar el miedo que sabía que debería sentir. Bebe despacio, me indicó mientras forcejeaba con la tapa. Sorbitos pequeños. El agua estaba fría y perfecta. No me había dado cuenta de lo sedienta que estaba hasta el primer trago. Quería beberla de golpe, pero su mano en la botella me impidió beber demasiado rápido. ¿A dónde vamos? Mi voz sonó más fuerte ahora. El agua ya estaba ayudando. A mi casa. Tengo un médico de guardia que te examinará. Soy enfermera. No necesito un médico. Las enfermeras son pacientes terribles. Hubo casi calidez en su tono. Lo sabes tan bien como yo. No se te equivocaba. Había visto a suficientes enfermeras ignorar su propia salud mientras cuidaban de todos los demás. La SUV giró hacia Paseo de la Reforma, deteniéndose frente a un edificio que gritaba dinero. Portero. Vestíbulo de mármol visible a través de puertas de cristal. El tipo de lugar que nunca podría pagar en 10 vidas. Miré mi ropa mojada, mis zapatillas sucias, mi brazo magullado aún parcialmente visible. Luego a Alejandro y su ropa costosa y su porte confiado. No pertenezco aquí. Estás aquí porque yo te traje. Eso significa que perteneces. Abrió la puerta y salió, extendiendo su mano para ayudarme. Ven, vamos a que te calientes y comas. Tomé su mano. La decisión se sintió monumental e inevitable a la vez, como saltar de un acantilado o entrar en una nueva vida. Quizás ambas. Mientras me ponía de pie con piernas temblorosas, el mundo se inclinó de nuevo. La oscuridad se deslizó por los bordes. Mi cuerpo finalmente se rindió en la lucha por mantenerse consciente. Lo último que recordé fueron los brazos de Alejandro atrapándome de nuevo. Su voz baja y tranquilizadora mientras todo se volvía negro. Te tengo. Estás a salvo ahora. La conciencia regresó lentamente, como emergiendo de aguas profundas. Mi primera sensación fue suavidad. Las sábanas bajo mí se sentían como nubes comparadas con la ropa de cama raída a la que me había acostumbrado. Luego calidez. Calidez genuina que no venía de apilar todas las mantas que poseía. Finalmente, luz filtrándose a través de mis párpados, suave en tono ámbar, en lugar del resplandor áspero del único foco de mi departamento. Abrí los ojos a un entorno desconocido, techos altos, paredes color crema con sutiles detalles dorados, una lámpara de araña que parecía pertenecer a un museo. La cama en la que yacía era fácilmente tamaño king, llena de almohadas en tonos azules y marfil. Cortinas pesadas enmarcaban ventanas que mostraban una vista del horizonte que reconocí como la Ciudad de México, pero desde una altura que nunca había experimentado. ¿Dónde estaba? Los recuerdos regresaron de golpe. El metro, el desmayo, fuertes brazos atrapándome, ojos oscuros estudiando los moretones en mi brazo con un reconocimiento que hizo que mi estómago se revolviera.
Alejandro Romano, me senté demasiado rápido y la habitación giró. Mi mano fue a mi cabeza, encontrando mi cabello suelto y ligeramente húmedo. Alguien había quitado mi chaqueta mojada. Todavía estaba con mi playera y jeans, pero mis tenis habían desaparecido, colocados ordenadamente junto a la puerta. Sonó un golpe antes de que pudiera entrar en más pánico. La puerta se abrió para revelar a Alejandro llevando una bandeja plateada. Se había cambiado el saco por un suéter negro simple, mangas recogidas hasta los codos. A la luz del día o lo que pasaba por ello a través de las cortinas, pude verlo con más claridad. 30 y tantos, quizás, pómulos marcados y una mandíbula fuerte, cabello tan oscuro que era casi negro, peinado hacia atrás, pero con algunos mechones cayendo hacia adelante. Y esos ojos, cafés tan profundos que parecían negros con cierta luz, actualmente me miraban con cuidadosa atención. ¿Estás despierta? Bien. Dejó la bandeja en la mesita de noche. ¿Cómo te sientes? Confundida. Mi voz salió ronca. ¿Qué hora es? Poco después del mediodía. Has dormido unas 12 horas. Sirvió té de una delicada tetera en una taza a juego. La doctora García te examinó anoche después de que perdiste el conocimiento. Con tu permiso, por supuesto. No recuerdo haber dado permiso. Estabas semiconsciente, pero respondías. Pregunté si permitirías que un médico te revisara. Asentiste. Me entregó la taza. Manzanilla con miel. Te ayudará. La tomé. La calidez se filtró en mis palmas. ¿Qué encontró? Alejandro acercó una silla a la cama y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Deshidratación severa, desnutrición. Tu presión arterial era peligrosamente baja. Hizo una pausa, su mirada firme. Múltiples contusiones en varias etapas de curación, indicando trauma físico prolongado. Mi cara ardió. Que un extraño, incluso un médico, examinara mi cuerpo mientras dormía se sintió una violación. Pero debajo de la vergüenza había alivio de que alguien finalmente vio que la evidencia existía más allá de mi propia experiencia. Debería irme. Dejé la taza, moviéndome para levantarme. ¿A dónde? La pregunta fue suave pero firme. De vuelta con quien te hizo esos moretones. No es asunto tuyo. Lo hiciste mi asunto cuando te desmayaste en mis brazos en un tren del metro. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No estoy tratando de atraparte aquí, Sofía, pero te estoy pidiendo que te quedes hasta que estés lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones desde un lugar de salud en lugar de desesperación. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu credencial del hospital estaba en tu bolsa. Enfermera Sofía Mendoza del Hospital General de la Ciudad, 27 años. Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana. Me tomé la libertad de llamar al hospital esta mañana. Les dije que estabas enferma y no irías a tu siguiente turno. Tu supervisora, Elena, parecía preocupada pero comprensiva. Debería haberme enojado por la presunción. En cambio, me sentí agradecida de que alguien hubiera manejado los detalles que no había tenido energía para considerar. ¿Por qué haces esto? La pregunta salió más suave de lo que pretendía. Alejandro se volvió hacia mí y algo en su expresión cambió. Se volvió casi vulnerable. Cuando tenía 12 años, mi madre fue asesinada por su novio. La golpeaba regularmente durante años. Ella lo escondió de todos, incluyéndome, hasta la noche en que él fue demasiado lejos. Su mandíbula se tensó. Reconozco las señales, Sofía. La pérdida de peso, el miedo, los moretones en lugares usualmente cubiertos. No pude salvar a mi madre, pero puedo asegurarme de que tú tengas la opción. Ella nunca tuvo un lugar seguro para recuperarse y decidir qué seguía. La cruda honestidad en sus palabras rompió algo dentro de mí. Esto no era lástima. Era comprensión nacida de la experiencia vivida. Solo por hoy, susurré. Me quedaré solo por hoy. Eso es todo lo que pido. Señaló la bandeja. Come, descansa. Hablaremos más tarde si quieres. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé mirando la bandeja. Tostadas con mantequilla y mermelada. Fruta fresca. El té humeando suavemente. Comida sencilla, pero más de lo que había visto en semanas. Comí despacio, mi estómago encogido protestando incluso ante pequeñas cantidades.
El pan era fresco, probablemente de alguna panadería que nunca podría pagar. Las fresas eran dulces y perfectas. Cada bocado se sintió como un lujo. Un suave golpe sonó cuando terminé. Una mujer mayor entró, su cabello con canas recogido en un chongo pulcro. Llevaba ropa sencilla, pero se movía con tranquila competencia. Señorita Sofía, soy Carmen, gestiono la casa del señor Romano. Su acento era italiano, pero más suave que el de él. Le he traído algo de ropa. La suya estaba aún húmeda por la lluvia. Dejó una pila doblada en la cómoda, pantalones suaves en gris carbón, un suéter crema que parecía increíblemente cómodo, ropa interior nueva, aún en su empaque. El baño está por esa puerta. Hay toallas y artículos de tocador. Tómese su tiempo. Sonrió cálidamente. Prepararé algo más sustancioso para el almuerzo cuando esté lista. Gracias. Las palabras se sintieron inadecuadas. Después de que ella se fue, me dirigí al baño. Era más grande que la habitación de mi departamento. Superficies de mármol. Una ducha con múltiples cabezales. Una bañera donde cabrían 3 personas. Toallas tan lujosas que se sentían como abrazar nubes. Me duché, dejando que el agua caliente lavara días de suciedad y agotamiento. El jabón olía a lavanda. El champú dejó mi cabello limpio por primera vez en semanas. Me quedé bajo el chorro hasta que el agua se enfrió. Luego me sequé con esas toallas imposibles. La ropa que trajo Carmen me quedó perfecta. El suéter era de cachemira, suave más allá de toda descripción. Me vi reflejada en el espejo, todavía demasiado delgada, todavía mostrando signos de agotamiento, pero más limpia, menos atormentada, quizás. Encontré mi camino escaleras abajo, siguiendo el sonido de las voces. El penthouse se abría a una enorme sala de estar, con ventanales de suelo a techo, con vistas al Parque Chapultepec. Muebles en tonos tierra, arte en las paredes que probablemente valía más de lo que ganaría en toda mi vida. Todo de buen gusto y elegante, sin ser ostentoso. Alejandro estaba de pie cerca de las ventanas, con el teléfono en la oreja, hablando rápido italiano. Me vio y terminó la conversación rápidamente. ¿Mejor?, preguntó. Mucho, gracias. Señalé el suéter. Por la ropa, por todo. Carmen tiene sopa lista. Espero que te guste la minestrone. Comimos en un comedor que era de alguna manera formal y cómodo a la vez. Carmen sirvió sopa con pan fresco, luego desapareció con la misma tranquila eficiencia que había mostrado antes. Alejandro no forzó la conversación, dejándome comer a mi propio ritmo. Esto es increíble, dije después de la tercera cucharada. Ricas verduras y frijoles en un caldo de tomate que sabía como si la abuela de alguien lo hubiera estado cocinando durante horas. Carmen ha estado con mi familia durante 20 años. Se niega a compartir sus recetas. Una leve sonrisa tocó sus labios. Incluso conmigo, mujer inteligente. Entramos en conversación naturalmente. Me preguntó sobre mi trabajo y me encontré hablando de enfermería, sobre por qué la había elegido, sobre la satisfacción de ayudar a la gente en sus peores días. Escuchó con genuino interés, haciendo preguntas que mostraban que realmente me estaba escuchando. Te iluminas cuando hablas de ello, observó. Eso es raro. La mayoría de la gente tolera su trabajo. Tú amas el tuyo. Solía querer ser médica, admití, pero mi padre enfermó justo después de que me gradué de la universidad. Las facturas médicas se acumularon. Para cuando falleció tenía deudas y no me quedaba energía para la facultad de medicina. La enfermería se sintió como un compromiso con el que podía vivir. ¿Te arrepientes? Lo consideré. No, los médicos salvan vidas, pero las enfermeras toman de la mano. Estamos ahí para el miedo, el dolor y las pequeñas victorias. Hay valor en eso. Alejandro asintió pensativo. Luego hablamos de libros, descubriendo un amor compartido por las novelas de misterio. Luego de películas, donde estábamos completamente en desacuerdo sobre qué hacía una buena película. A él le gustaban las películas de acción y los thrillers. Yo prefería los estudios de personajes tranquilos. Simplemente disfrutas viendo cosas explotar, lo acusé. Y tú disfrutas viendo a la gente tener largas conversaciones sobre sus sentimientos. Al menos mis películas tienen sustancia.
Las mías tienen valor de entretenimiento. Ambos sonreíamos, y me di cuenta con sorpresa de que estaba relajada, realmente relajada, no realizando la cuidadosa gestión del estado de ánimo que había dominado con Ricardo. El día pasó de esa extraña manera suspendida. Carmen trajo té por la tarde. Alejandro trabajó en su estudio mientras yo leía un libro de su extensa biblioteca. Cenamos juntos, hablando de nada y de todo. Para cuando llegó la noche, el agotamiento me invadió de nuevo a pesar de haber dormido tanto. Mi cuerpo aún se estaba recuperando. Deberías descansar, dijo Alejandro, notando que reprimía un bostezo. Mañana te sentirás más fuerte. Me dirigí de nuevo a la habitación de invitados, me puse el pijama suave que Carmen había conseguido de alguna manera y me subí a esa nube de cama. El sueño llegó rápidamente, demasiado rápido. El sueño comenzó como siempre. La voz de Ricardo baja y peligrosa. ¿Dónde has estado? El olor a whisky en su aliento. Su mano cerrándose alrededor de mi brazo, dedos hundiéndose en los moretones ya sensibles. ¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Crees que alguien más te quiere? Por favor, acabo de hacer un turno doble. Mi voz en el sueño, pequeña y asustada y odiándose a sí misma por ambas cosas. Mentirosa. Su otra mano se levantó y lo vi venir pero no pude moverme. No pude escapar. Grité. El sonido salió de mi garganta, sacándome del sueño hacia la oscuridad. Mi pecho se agitaba, el sudor empapaba del pijama. La habitación giró y por un momento aterrador, no pude recordar dónde estaba. La puerta se abrió de golpe. Alejandro apareció, moviéndose rápido pero deteniéndose justo dentro del umbral. Llevaba pantalones de chándal y nada más. E incluso en mi pánico, registré su complexión musculosa, los tatuajes visibles en sus costillas y hombro. Sofía se acercó lentamente, con las manos visibles y no amenazantes. Estás a salvo. Tuviste una pesadilla. Estás a salvo aquí. Un sollozo se me escapó. Luego otro. La represa que había construido durante meses se rompió por completo, y no pude dejar de llorar. Grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Todo el miedo, el dolor y el agotamiento se derramaron en un torrente imparable. La cama se hundió cuando Alejandro se sentó en el borde, manteniendo la distancia, pero ofreciendo presencia. Déjalo salir, estás a salvo ahora. No puedo volver. Las palabras cayeron entre sollozos. No puedo volver allí. Me matará eventualmente. Lo sé, pero no tengo otro lugar, sin familia, sin dinero ahorrado. Estoy atrapada y estoy tan cansada de tener miedo. Entonces, no vuelvas. Su voz era firme, un ancla en la tormenta. Quédate aquí. Recupérate. Descubre tu próximo paso desde una posición de fortaleza. No entiendes, Ricardo empeora cuando bebe, y ha estado bebiendo más. La semana pasada me tiró un vaso a la cabeza, falló por centímetros. Me sequé las lágrimas con manos temblorosas. Pensé en llamar a la policía, pero es encantador. Los convencería de que estaba siendo dramática, y luego iría a casa y me haría pagar por avergonzarlo. Las manos de Alejandro se cerraron en puños donde descansaban sobre sus muslos. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Por qué? Porque me aseguraré de que nunca te vuelva a tocar. La tranquila certeza en su voz me dio un escalofrío. Este era el hombre al que Raúl llamaba señor, el hombre al que la gente le hacía espacio sin pedirlo. Lo que sea que Alejandro Romano hiciera para vivir, la violencia no le era ajena. Solo tener un lugar seguro donde quedarme lo es todo, dije. No necesito que hagas nada más. No vas a volver allí, Sofía. No esta noche. No mañana. No hasta que tú lo elijas, si es que lo haces. Se puso de pie. Intenta dormir. Estaré justo al otro lado del pasillo si necesitas algo. Se movió hacia la puerta y algo en mí entró en pánico al quedarme sola de nuevo con el residuo de la pesadilla. ¿Podrías? Me detuve avergonzada. Olvídalo. Se volvió. ¿Qué necesitas? ¿Podrías simplemente sentarte unos minutos? Sé que es estúpido, pero no quiero estar sola ahora mismo. No es estúpido. Volvió a la silla cerca de la cama, acomodándose. Duerme. Me quedaré.
Me acosté de nuevo, y lo último que recordé antes de que el agotamiento me venciera fue su sólida presencia vigilando, haciéndome sentir más segura de lo que había estado en más tiempo del que podía recordar. 3 semanas pasaron en un ritmo que nunca antes había experimentado. Los días se difuminaron de la mejor manera posible, cada uno trayendo pequeños momentos de curación que no sabía que necesitaba. La casa de campo de Alejandro se convirtió en mi santuario. No el penthouse donde me había despertado por primera vez, sino una extensa propiedad a 40 minutos al norte de la Ciudad de México. Árboles nos rodeaban por todos lados, creando privacidad y paz. La casa en sí era hermosa, pero cómoda, con ventanas que dejaban entrar la luz natural y habitaciones que se sentían vividas en lugar de montadas. Al quinto día, había llamado al hospital, no para renunciar, sino para arreglar horas de medio tiempo. Elena, mi supervisora, había sido comprensiva de esa manera que solo las enfermeras que lo habían visto todo podían ser. Cuídate primero, mi vida, había dicho. Te necesitamos sana, no agotada. Alejandro insistió en que Raúl me llevara y recogiera de mis turnos. Al principio, había querido protestar, decirle que era perfectamente capaz de tomar el metro como lo había hecho durante años. Pero las palabras nunca salieron porque la verdad era que tener a alguien que se asegurara de que llegaba sana y salva al trabajo, y de regreso me quitó un peso que no me había dado cuenta de que llevaba. Por primera vez en meses, no pasé mi viaje al trabajo mirando por encima del hombro o sobresaltándome con cada sonido inesperado. Así que lo acepté, simplemente dije gracias, y subí al coche cada martes y jueves por la mañana. El trabajo se sentía diferente ahora. Me movía por mis turnos con una energía que había olvidado poseer. Los pacientes lo notaron. Los compañeros de trabajo lo notaron. Incluso la doctora García, que apenas recordaba el nombre de nadie, me detuvo en el pasillo para comentar que me veía mejor. Lo que sea que estés haciendo, síguelo haciendo, había dicho, ya pasando a su siguiente crisis. Lo que estaba haciendo era comer 3 comidas al día, dormir en una cama que se sentía como dormir en el aire, vivir sin miedo, sin que se me oprimiera el pecho cada vez que escuchaba pasos detrás de mí. Las noches se convirtieron en mi momento favorito. Alejandro usualmente trabajaba desde casa, tomando llamadas y reuniones por video en su estudio, mientras yo leía o exploraba la propiedad. Pero una vez que llegaban las 6, su teléfono de trabajo se silenciaba y el tiempo era nuestro. Cocinábamos juntos, no comidas elegantes y elaboradas, sino comida sencilla que requería colaboración. Él me enseñó a hacer un risotto apropiado, de pie detrás de mí para mostrar el movimiento exacto necesario para remover el arroz. Yo le presenté la receta de pan de maíz de mi abuela, lo único que podía hacer perfectamente de memoria. Esto es increíble, había dicho después del primer bocado, sorpresa evidente en su rostro. No suenes tan sorprendido. Las enfermeras saben cocinar, ¿sabes? Estoy sorprendido de que hayas estado guardando esta habilidad. Podríamos haber estado comiendo pan de maíz durante semanas. Veíamos películas antiguas en una pantalla de proyección en el estudio. Alejandro prefería el cine italiano, películas en blanco y negro de los años 50 y 60 que me exigían leer subtítulos. Yo lo hice ver comedias románticas de los 90, de esas con tramas predecibles y finales felices garantizados. Esto es doloroso, había murmurado durante un momento particularmente cursi. Shh, esta es la parte buena. Se conocen desde hace 2 días. ¿Cómo es esto, amor? Es una película, suspende tu incredulidad. Pero se había quedado viendo hasta el beso inevitable y el final feliz. Y cuando lo miré de reojo, su expresión era más suave de lo que sus palabras sugerían. En su mayoría, hablábamos de todo y de nada. Nuestra conversación se extendió hasta altas horas de la noche, cubriendo temas que iban desde lo profundo hasta lo ridículo. Me contó sobre su infancia en Roma, antes de que su familia se mudara a Nueva York, cuando él tenía 15 años. Sobre cómo aprendió a desenvolverse en las escuelas estadounidenses, apenas hablando inglés, sobre la muerte de su madre y cómo eso había marcado cada decisión desde entonces. Desde hace algunos años se había establecido en la Ciudad de México. Compartí partes de mí que usualmente mantenía ocultas. La larga enfermedad de mi padre
y cómo verlo desvanecerse se había sentido como perderlo 1000 veces antes de que realmente muriera. El alivio mezclado con culpa cuando finalmente terminó. La deuda que había enterrado mis sueños de estudiar medicina, pero que de alguna manera me llevó a la enfermería, que resultó ser exactamente donde pertenecía. ¿Crees que las cosas pasan por una razón? Pregunté una noche, acurrucada en la esquina del sofá, mientras la lluvia repiqueteaba contra las ventanas. Alejandro consideró desde su asiento frente a mí. Creo que le damos significado a lo que sucede. El universo es caos. Nosotros somos quienes creamos patrones. Eso es muy filosófico para la medianoche. Hiciste una pregunta filosófica. Buen punto. Los silencios cómodos eran casi mejores que las conversaciones. Sentados en la misma habitación, cada uno haciendo lo suyo, pero conscientes de la presencia del otro. Él revisando documentos mientras yo dibujaba en un cuaderno que había encontrado en la habitación de invitados. Yo leyendo mientras él escuchaba música con audífonos, ocasionalmente cerrando los ojos y perdiéndose en lo que fuera que estuviera escuchando. La tensión entre nosotros se construyó gradualmente. Una mano que se demoraba al pasar los platos, miradas que se encontraban al otro lado de la habitación y se sostenían un instante de más. La conciencia de él, cuando estaba cerca, como si mi cuerpo hubiera desarrollado un radar específicamente sintonizado a su frecuencia. Me dije a mí misma que era gratitud. Él me había salvado, me había dado refugio, no había pedido nada a cambio. Por supuesto, me sentía atraída por él. Era natural confundir el rescate con la atracción, excepto que no era confusión. La atracción que sentía no tenía nada que ver con lo que había hecho por mí y todo que ver con quién era él. La forma en que escuchaba cuando hablaba, dándome toda su atención como si mis palabras importaran. Cómo se movía por el mundo con una confianza que no necesitaba anunciarse. Las raras sonrisas que transformaban todo su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos agobiado. La amabilidad debajo de su exterior peligroso, porque no era ingenua. Sabía lo que era Alejandro. La forma en que la gente lo respetaba, las llamadas de negocios que realizaba en rápido italiano y que terminaban con órdenes tajantes. La seguridad que siempre estaba presente, pero nunca era obvia. Raúl no era solo un chofer. La casa no era solo una casa. Alejandro Romano no era solo un empresario, pero también era el hombre que se aseguraba de que desayunara cada mañana, que preguntaba por mis pacientes sin indagar en detalles que no podía compartir, que se dormía en el sofá durante las comedias románticas, pero nunca se quejaba cuando quería ver otra. La noche número 21, una tormenta se desató. Truenos que sacudían a las ventanas y relámpagos que volvían el cielo blanco por fracciones de segundo. Estaba leyendo en la sala cuando escuché la voz de Alejandro desde su estudio, aguda y tensa de una manera que nunca antes había oído. No debería haber ido a comprobar. Sus asuntos no eran míos, y él mantenía cuidadosamente esa frontera. Pero algo en su tono me sacó del sofá y me llevó por el pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. A través de la rendija, lo vi de pie junto a la ventana, el teléfono pegado a la oreja. Incluso de espaldas, su tensión era visible, los hombros tensos, la mano libre apretada a su costado. Hablaba en italiano, demasiado rápido para que yo lo siguiera con mi limitado entendimiento. Pero capté la ira, la frustración y debajo de ello algo que sonaba a preocupación. La llamada terminó abruptamente. Se quedó allí por un largo momento, mirando la tormenta antes de girarse y verme en la entrada. No quise entrometerme, empecé a retroceder. Oí voces y quería asegurarme de que todo estaba bien. «Entra», señaló las sillas frente a su escritorio. Entré titubeante, eligiendo el sillón de cuero más cercano a la puerta. Alejandro permaneció junto a la ventana, de espaldas a mí. «Complicaciones de negocios», dijo finalmente. «Nada que te concierna, pero nada fácil de resolver tampoco». No hice preguntas. No insistí en detalles que claramente no ofrecía. En cambio, simplemente me senté allí, presente y en silencio. Pasaron los minutos. El silencio no era incómodo, solo expectante. Finalmente, Alejandro se apartó de la ventana y se hundió en la silla junto a la mía en lugar de detrás de su escritorio.
lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos casi se tocaran. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? No he hecho nada. Por estar aquí, por no hacer preguntas ni intentar arreglar las cosas. Se volvió para mirarme, por simplemente quedarte. Mi mano se movió antes de que pudiera pensarlo, extendiéndose por el pequeño espacio para posarse sobre la suya. Sus dedos estaban cálidos, ligeramente ásperos en las puntas. Se cerraron alrededor de los míos de inmediato, sujetándose como si yo lo estuviera anclando. Sea lo que sea, lo manejarás, dije. Eres bueno en eso, manejar las cosas. ¿Qué te hace pensar eso? Porque me manejaste a mí y yo no era precisamente fácil. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Estabas aterrorizada y desnutrida. Eso no es difícil. Eso es trágico. Aún así, sabías lo que necesitaba antes de que yo lo supiera. Eso requiere habilidad. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. El toque envió calor por mi brazo y hasta mi pecho. Sofía. No terminó la frase. No fue necesario. Lo que estaba a punto de decir flotaba entre nosotros, tan tangible como la tormenta afuera. Me incliné más. Solo 1 centímetro, quizás menos. Probando, ofreciendo. La mano libre de Alejandro subió para acariciar mi rostro, su palma cálida contra mi mejilla. Sus ojos buscaron los míos, haciéndole una pregunta que respondí, acortando la distancia restante. El beso fue suave, cuidadoso. Sus labios se movieron contra los míos con una delicadeza que me hizo doler el pecho. Nada apresurado ni exigente, solo conexión, pura y simple. Cuando nos separamos, su frente descansaba sobre la mía. No debería querer esto. Te estás curando. Necesitas tiempo, no complicaciones. Quizás eres exactamente lo que necesito. Mi mano se deslizó hacia su pecho, sintiendo su corazón latiendo acelerado bajo mi palma. Quizás somos lo que ambos necesitamos. Sofía, no soy un buen hombre. Las cosas que hago, la vida que llevo, no me importa eso ahora mismo. Me importa esto, tú y yo en este momento. Me besó de nuevo más profundamente esta vez, pero aún con control, como si se estuviera conteniendo, temiendo ir demasiado lejos, demasiado rápido. Lo entendí. Después de los agarres bruscos y las demandas forzadas de Ricardo, la cuidadosa atención de Alejandro se sintió revolucionaria. Subimos juntos, su mano nunca dejó la mía. Mi corazón latía con fuerza mientras entrábamos a su habitación, más grande que la de invitados, pero igual de decorada con buen gusto. La cama dominaba el espacio, y sentí un aleteo de nerviosismo mezclado con anticipación. Alejandro se detuvo al pie de la cama, girándose para mirarme. Podemos detenernos en cualquier momento. Solo di la palabra y nos detenemos. Lo sé. Necesito que sepas que estás a salvo, siempre a salvo conmigo. La sinceridad en su voz, la obvia preocupación por mi comodidad hizo que me enamorara un poco más. Lo sé, repetí, confío en ti. Lo que siguió fue tierno de maneras que no sabía que la intimidad podía ser. Alejandro prestó atención a cada reacción, cada respiración, cada señal sutil. Cuando me tensaba, él disminuía la velocidad. Cuando me relajaba, continuaba. Sus manos eran suaves pero seguras, aprendiendo lo que me gustaba a través de la prueba y la observación paciente. Después, acostada en sus brazos con la cabeza en su pecho, sentí un silencio completo en mi mente por primera vez en años. Sin pensamientos ansiosos sobre decir lo incorrecto, sin cálculos sobre cómo mantener la paz. Solo una tranquila satisfacción. «¿Estás pensando?», murmuró Alejandro, sus dedos trazando patrones en mi hombro. «Solo que estoy feliz». «¿Eso está permitido?» «Más que permitido, requerido, de hecho. Tengo políticas muy estrictas sobre la felicidad en esta casa». Sonreí contra su piel. «Políticas estrictas, eso suena muy a ti. Soy un hombre que aprecia el orden. Maniático del control». ¿Te refieres a organizado? Hay una diferencia. Permanecimos allí mientras la tormenta pasaba gradualmente, reemplazada por el sonido más suave de una lluvia constante. Eventualmente,
El sueño me atrapó, y me quedé dormida, sintiéndome más segura de lo que jamás había estado. La mañana llegó suavemente. La luz del sol se filtraba a través de cortinas que no recordaba haber cerrado. El lado de la cama de Alejandro estaba vacío, pero podía escuchar sonidos de algún lugar de abajo. Encontré una de sus playeras colgada en una silla y me la puse antes de bajar descalza. La cocina olía a café y a algo dulce. Alejandro estaba en la estufa, espátula en mano, vistiendo pantalones de chándal y nada más. Música clásica sonaba de un altavoz en el mostrador. ¿También cocinas el desayuno? Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo. Él miró hacia atrás y la expresión en sus ojos al verme con su playera hizo que la calidez se asentara en mi estómago. Cocino muchas cosas. Solo has visto una fracción de mis habilidades. Humilde, también. Siempre. Sirvió lo que resultó ser pan francés, añadiendo bayas frescas y un poco de azúcar glass. Siéntate, come. Comimos en la pequeña mesa del desayunador, con las rodillas tocándose por debajo. La comida estaba perfecta y se lo dije entre bocados. Mi madre me enseñó. Dijo que creía que todos deberían saber cocinar sin importar el género. Dijo que era una habilidad de supervivencia. Mujer inteligente era ella. Su expresión se volvió pensativa. Le habrías gustado. Tienes la misma independencia terca que ella tenía. Después del desayuno, nos trasladamos al sofá con café fresco. La mañana se extendía sin obligaciones, sin horarios que cumplir. Alejandro me atrajo a su lado y me acomodé cómodamente. Deberíamos hablar de esto, dijo después de un rato. ¿De qué significa lo de anoche? ¿Tiene que significar algo específico? Significa que me importas más de lo que probablemente debería. Dejó su café y se volvió para mirarme de lleno. Sofía, me estoy enamorando de ti, desde que te desmayaste en mis brazos, viéndote aterrorizada y desafiante al mismo tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Alejandro, no tienes que decir nada. Solo necesito que sepas dónde estoy parado, lo que siento. Tomó mi mano. Pero también debes saber lo que realmente significa estar conmigo. Mi negocio no siempre es legal. Tengo enemigos, gente que te usaría para llegar a mí si supieran que importas. Lo asumí. Asumir y aceptar son cosas diferentes. Su expresión era seria. Estoy preguntando si puedes aceptar la realidad de quién soy, lo que hago, las áreas grises morales en las que opero. Lo pensé. Realmente pensé en el hombre que me había atrapado cuando me desmayé, que me había dado refugio sin exigencias, que me había ayudado a obtener una orden de restricción y se había asegurado de que estuviera a salvo, que escuchaba cuando hablaba de trabajo y me hacía reír y me tocaba como si yo fuera algo precioso. Veo quién eres, dije finalmente. Un hombre que protege a la gente que le importa, que aparece cuando importa, que es capaz de ternura y violencia en igual medida. Extendí la mano por la mesa para tomar la suya. No soy ingenua. Sé que haces cosas que no son legales, que operas fuera de los límites en los que la mayoría de la gente se mantiene. Pero también sé que eres fundamentalmente decente, que tienes límites que no cruzarás. Eso me importa más que una moralidad perfecta. ¿Estás segura? Estoy segura de que quiero estar aquí contigo construyendo lo que sea esto entre nosotros. Le apreté los dedos. Todo lo demás lo resolveremos sobre la marcha. Alejandro se puso de pie y me jaló con él, rodeándome con sus brazos. Entonces haremos esto juntos, sin secretos sobre las cosas importantes, sin pretender que mi mundo no es complicado, pero con honestidad y juntos. Juntos, accedí, y en ese momento, sentada bajo la luz del sol de la mañana, abrazada por este hombre complicado, peligroso y tierno, lo creí completamente. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos lado a lado. 2 meses, ese fue el tiempo que llevaba viviendo con Alejandro cuando todo volvió a cambiar. Terminaba mi turno en el Hospital General de la ciudad, actualizando los expedientes de los pacientes en la estación de enfermería, cuando Elena apareció a mi lado con una expresión que había aprendido a reconocer. Preocupación mezclada con ira protectora.
Tu ex está aquí, dijo en voz baja. Abajo en el vestíbulo, seguridad llamó para avisarnos. Mis manos se congelaron en el teclado. Ricardo está exigiendo verte. Dice que es urgente. La mandíbula de Elena estaba tensa. Ya llamé al número que me dio Alejandro. Su gente ya viene. La orden de restricción, Ricardo la estaba violando. De pie en mi lugar de trabajo, el único lugar al que tenía explícitamente prohibido acercarse. No bajes, continuó Elena. Quédate aquí hasta que llegue seguridad. Pero yo ya estaba de pie. Ya me movía hacia el ascensor, no para confrontar a Ricardo, sino para asegurarme de que no subiera. La sala de pediatría estaba en este piso. No lo dejaría acercarse a niños vulnerables. Sofía, espera. Elena me agarró del brazo. El ascensor sonó. Raúl salió, moviéndose con esa particular energía concentrada que significaba negocios. Detrás de él, otros dos hombres con trajes oscuros que reconocí del equipo de seguridad de Alejandro. Señorita Mendoza. El tono de Raúl era respetuoso pero firme. Por favor, quédese en este piso. Nosotros nos encargaremos de la situación. Desaparecieron en el ascensor. Esperé con Elena, mi corazón latiendo contra mis costillas. Otras enfermeras habían notado que algo pasaba, susurrando entre ellas. Odiaba ser el centro de atención. Odiaba que mi crisis personal estuviera perturbando el hospital. 10 minutos después, Raúl regresó. Ha sido sacado de las instalaciones. Se llamó a la policía. Será arrestado por violar la orden de restricción. El alivio hizo que mis rodillas se aflojaran. Gracias. El señor Romano viene en camino. Pidió que lo esperaras. Alejandro llegó 30 minutos después, todavía con el traje de negocios de cualquier reunión de la que hubiera salido para venir aquí. Me abrazó brevemente allí mismo en el pasillo, sin importarle quién nos viera. ¿Estás bien? Sus manos enmarcaron mi rostro, sus ojos buscando los míos. Estoy bien. Raúl llegó antes de que Ricardo subiera. Bien. Su expresión era controlada, pero vi la ira bullendo debajo. Vamos a casa. Necesitamos hablar. El viaje de regreso a la casa de campo fue tranquilo. Alejandro sostuvo mi mano, su pulgar trazando círculos en mi muñeca con ese gesto tranquilizador que había llegado a amar. Pero su mente estaba claramente en otro lugar, trabajando en algo. Una vez dentro, me guió a la sala. Nos sentamos en el sofá y él se volvió para mirarme de lleno. Ricardo violó la orden de restricción. Será arrestado, probablemente esta noche. La voz de Alejandro era mesurada. Pero una violación de orden de restricción es un delito menor. Pagará fianza. Estará de vuelta en las calles en cuestión de días. Lo sé. Lo había investigado. Conocía las limitaciones de la protección que tenía. Eso no es aceptable para mí. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Quiero tu permiso para manejar esto de manera más permanente. ¿A qué te refieres? He tenido investigadores examinando la vida de Ricardo desde el día en que supe de él. Han descubierto cosas, delitos financieros, fraude corporativo, evasión fiscal. Alejandro se inclinó hacia adelante. Delitos reales con graves penas federales. Puedo asegurarme de que la evidencia correcta llegue a las personas correctas. Ricardo irá a prisión, no por golpearte, sino por robar a su empleador y al gobierno. Debería haberme sorprendido. Debería haber protestado por la ambigüedad moral de fabricar la caída de alguien. En cambio, sentí solo una fría satisfacción. ¿Cuánto tiempo estaría fuera? 5 años mínimo si es condenado, posiblemente más. Hazlo. Alejandro asintió una vez. La evidencia llegará a las autoridades federales de forma anónima esta noche. A partir de ahí, es cuestión de esperar a que concluya la investigación. Las siguientes 6 semanas fueron extrañas. Ricardo fue arrestado por la violación de la orden de restricción, pasó 2 días en la cárcel, pagó fianza exactamente como Alejandro predijo. Pero antes de que pudiera tomar represalias, agentes federales se presentaron en su departamento con una orden. Fraude corporativo, evasión fiscal, fraude electrónico. Los cargos seguían aumentando. Lo vi desarrollarse a través de informes de noticias y actualizaciones de Rebeca, mi abogada. La evidencia contra Ricardo era abrumadora.
registros bancarios que mostraban transacciones fraudulentas, documentos fiscales con discrepancias obvias, rastros de correos electrónicos documentando sus esquemas, todo entregado anónimamente al FBI. Toda una evidencia completamente legítima que Ricardo aparentemente había sido demasiado arrogante para ocultar correctamente. Se descuidó, explicó Alejandro una noche. Creía que era más inteligente de lo que era. Todo lo que hicieron los investigadores fue organizar lo que ya estaba allí. Durante esas semanas, la vida continuó con una sorprendente normalidad. Trabajaba mis turnos con Raúl conduciéndome a diario. Alejandro y yo nos adentramos más en nuestra relación. La crisis con Ricardo de alguna manera nos acercó en lugar de crear estrés. Cocinamos juntos, vimos películas, hicimos el amor con creciente familiaridad y confianza. El juicio fue programado 3 meses después del arresto federal de Ricardo. El sistema legal se movió con su típica lentitud glacial, pero finalmente llegó el día. No fui un testigo importante esta vez, solo un breve testimonio sobre la violación de la orden de restricción, estableciendo un patrón de comportamiento. La evidencia real era financiera, contadores forenses, agentes del FBI, documentos que contaban la historia de un robo y fraude sistemáticos que abarcaban 3 años. Alejandro se sentó en la galería, exactamente donde había estado durante la audiencia de la orden de restricción. Su presencia era un ancla tranquila. Podía sentirlo observando, apoyando sin ser intrusivo. Ricardo parecía disminuido en su traje barato, sentado entre su defensor público sobrecargado de trabajo y una mesa llena de pruebas condenatorias. Cuando nuestras miradas se encontraron al otro lado de la sala, vi el momento en que se dio cuenta. Lo vi entender que esto no era coincidencia, que alguien había orquestado su caída. Su mirada se desvió más allá de mí hacia Alejandro. Reconocimiento, comprensión y, debajo de todo, miedo. El veredicto fue culpable de todos los cargos. La sentencia ocurrió 2 semanas después. 5 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional anticipada por al menos 3 años. Me senté en esa sala y vi a Ricardo ser llevado con esposas. Sentí el peso que había estado cargando durante meses finalmente levantarse de mis hombros. Esta era verdadera libertad. No solo una orden de restricción que podía ser violada, sino una separación física real. Años de saber exactamente dónde estaba y que no podía alcanzarme. Carmen había preparado mi comida favorita cuando llegamos a casa. Pasta con verduras y esa increíble salsa que hacía desde cero. Alejandro abrió vino, buen vino de su colección personal, y cenamos a la luz de las velas en el comedor. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras terminábamos. Libre, la palabra salió con más emoción de la que esperaba. Realmente, genuinamente libre por primera vez en años. Bien, se acercó por la mesa para tomar mi mano. Lo que me lleva a algo que necesito preguntarte. Mi corazón dio un vuelco. Bien, estás a salvo ahora. Ricardo se ha ido, la amenaza inmediata está resuelta. Su pulgar trazó mis nudillos. Ya no tienes que quedarte aquí. Podrías conseguir tu propio lugar. Reanudar tu vida independiente. Yo te ayudaría con eso si es lo que quieres. ¿Es eso lo que quieres?, pregunté con cautela. ¿Que me vaya? Dios, no. Las palabras salieron con fiereza. Quiero que te quedes. Quiero despertarme contigo cada mañana y dormirme a tu lado cada noche. Quiero construir una vida contigo. Me apretó la mano. Pero necesito saber que eliges quedarte porque quieres, no porque te sientas obligada o asustada de irte. Me puse de pie, moviéndome alrededor de la mesa para sentarme a horcajadas sobre su regazo, mis manos enmarcando su rostro. Alejandro, no me quedo por obligación. Me quedo porque este es el lugar donde quiero estar, porque tú eres con quien quiero estar. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Lo besé suavemente. Te amo. Estoy enamorada de ti y quiero construir una vida juntos. Sus brazos me rodearon, sujetándome fuerte. Yo también te amo, desde el principio. Nos sentamos allí por un largo tiempo, abrazados, dejando que la realidad de nuestro futuro se asentara. Más tarde, acostados en la cama con mi cabeza en su pecho,
Hablamos de cosas prácticas. Quería seguir siendo enfermera, quizás buscar una especialización en pediatría. Alejandro inmediatamente se ofreció a pagar los cursos, pero me resistí suavemente. Lo aprecio, pero quiero hacerlo yo misma, en mis propios términos. Respeto eso. Sus dedos trazaron patrones en mi hombro. Pero al menos déjame ayudar con la logística. Horario flexible para que puedas asistir a clases, transporte si lo necesitas, la estructura de apoyo que te permita concentrarte en estudiar en lugar de en la supervivencia. Eso sí puedo aceptarlo. Bien. Besó la parte superior de mi cabeza. Porque estoy involucrado en tu éxito. Tus sueños me importan. 3 años de experiencia en enfermería. Otro año de capacitación especializada me haría elegible para la certificación pediátrica. La idea de trabajar exclusivamente con niños, de ayudar a las familias en sus momentos más aterradores, se sentía correcta de una manera que la enfermería general nunca había logrado. ¿Qué hay de ti?, pregunté. ¿Cuáles son tus sueños más allá del negocio? Alejandro se quedó en silencio por un momento. Honestamente, lo que tenemos ahora mismo, volver a casa con alguien que me ve, construir algo real, que no se trate de poder o territorio. Se movió para mirarme. He pasado toda mi vida adulta concentrado en la organización, haciéndola más fuerte, más rentable, más temida, pero nada de eso significaba nada al final del día. Volvía a casas vacías y lo tenía todo excepto lo que importaba. Y ahora tengo... Tienes una razón para querer más que solo supervivencia y dominio. Su sonrisa fue suave. Me haces querer ser mejor, no diferente, sino mejor. Entendí la distinción. Él siempre sería quien era, haría lo que hacía. La oscuridad en él no era algo que pudiera borrarse o ignorarse, pero podía elegir cómo se manifestaba esa oscuridad. Podía usar su poder para la protección en lugar de solo la intimidación. Vamos a estar bien, dije con certeza. Lo que venga después, lo manejaremos juntos. Juntos, accedió. Y acostada allí en la seguridad de sus brazos, sabiendo que Ricardo estaba tras las rejas y que mi futuro era mío para moldear. Lo creí completamente. Este era solo el principio. 8 meses. Eso fue el tiempo que llevaba viviendo con Alejandro cuando todo cambió de nuevo. Terminaba mi turno en el Hospital General de la ciudad, actualizando los expedientes de los pacientes en la estación de enfermería cuando Elena apareció a mi lado con una expresión que había aprendido a reconocer, preocupación mezclada con ira protectora. Tu ex está aquí, dijo en voz baja. Abajo en el vestíbulo, seguridad llamó para avisarnos. Mis manos se congelaron en el teclado. Ricardo, está exigiendo verte. Dice que es urgente. La mandíbula de Elena estaba tensa. Ya llamé al número que me dio Alejandro. Su gente ya viene. La orden de restricción. Ricardo la estaba violando. De pie en mi lugar de trabajo, el único lugar al que tenía explícitamente prohibido acercarse. No bajes, continuó Elena. Quédate aquí hasta que llegue seguridad. Pero yo ya estaba de pie. Ya me movía hacia el ascensor, no para confrontar a Ricardo, sino para asegurarme de que no subiera. La sala de pediatría estaba en este piso. No lo dejaría acercarse a niños vulnerables. Sofía, espera. Elena me agarró del brazo. El ascensor sonó. Raúl salió, moviéndose con esa particular energía concentrada que significaba negocios. Detrás de él, otros 2 hombres con trajes oscuros que reconocí del equipo de seguridad de Alejandro. Señorita Mendoza, el tono de Raúl era respetuoso pero firme. Por favor, quédese en este piso. Nosotros nos encargaremos de la situación. Desaparecieron en el ascensor. Esperé con Elena, mi corazón latiendo contra mis costillas. Otras enfermeras habían notado que algo pasaba, susurrando entre ellas. Odiaba ser el centro de atención. Odiaba que mi crisis personal estuviera perturbando el hospital. 10 minutos después, Raúl regresó. Ha sido sacado de las instalaciones. Se llamó a la policía. Será arrestado por violar la orden de restricción. El alivio hizo que mis rodillas se aflojaran. Gracias. El señor Romano viene en camino. Pidió que lo esperaras. Alejandro llegó 30 minutos después, todavía con el traje de negocios de cualquier reunión de la que hubiera salido para venir aquí.
Me abrazó brevemente allí mismo en el pasillo, sin importarle quién nos viera. ¿Estás bien? Sus manos enmarcaron mi rostro, sus ojos buscando los míos. Estoy bien. Raúl llegó antes de que Ricardo subiera. Bien. Su expresión era controlada, pero vi la ira bullendo debajo. Vamos a casa. Necesitamos hablar. El viaje de regreso a la casa de campo fue tranquilo. Alejandro sostuvo mi mano, su pulgar trazando círculos en mi muñeca con ese gesto tranquilizador que había llegado a amar. Pero su mente estaba claramente en otro lugar, trabajando en algo. Una vez dentro, me guió a la sala. Nos sentamos en el sofá y él se volvió para mirarme de lleno. Ricardo violó la orden de restricción. Será arrestado, probablemente esta noche. La voz de Alejandro era mesurada, pero una violación de orden de restricción es un delito menor. Pagará fianza. Estará de vuelta en las calles en cuestión de días. Lo sé. Lo había investigado. Conocía las limitaciones de la protección que tenía. Eso no es aceptable para mí. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Quiero tu permiso para manejar esto de manera más permanente. ¿A qué te refieres? He tenido investigadores examinando la vida de Ricardo desde el día en que supe de él. Han descubierto cosas, delitos financieros, fraude corporativo, evasión fiscal. Alejandro se inclinó hacia adelante. Delitos reales con graves penas federales. Puedo asegurarme de que la evidencia correcta llegue a las personas correctas. Ricardo irá a prisión, no por golpearte, sino por robar a su empleador y al gobierno. Debería haberme sorprendido. Debería haber protestado por la ambigüedad moral de fabricar la caída de alguien. En cambio, sentí solo una fría satisfacción. ¿Cuánto tiempo estaría fuera? 5 años mínimo si es condenado, posiblemente más. Hazlo. Alejandro asintió una vez. La evidencia llegará a las autoridades federales de forma anónima esta noche. A partir de ahí, es cuestión de esperar a que concluya la investigación. Las siguientes 6 semanas fueron extrañas. Ricardo fue arrestado por la violación de la orden de restricción. Pasó 2 días en la cárcel, pagó fianza exactamente como Alejandro predijo. Pero antes de que pudiera tomar represalias, agentes federales se presentaron en su departamento con una orden. Fraude corporativo, evasión fiscal, fraude electrónico. Los cargos seguían aumentando. Lo vi desarrollarse a través de informes de noticias y actualizaciones de Rebeca, mi abogada. La evidencia contra Ricardo era abrumadora. Registros bancarios que mostraban transacciones fraudulentas, documentos fiscales con discrepancias obvias, rastros de correos electrónicos documentando sus esquemas, todo entregado anónimamente al FBI. Toda una evidencia completamente legítima que Ricardo aparentemente había sido demasiado arrogante para ocultar correctamente. Se descuidó, explicó Alejandro una noche. Creía que era más inteligente de lo que era. Todo lo que hicieron los investigadores fue organizar lo que ya estaba allí. Durante esas semanas, la vida continuó con una sorprendente normalidad. Trabajaba mis turnos con Raúl conduciéndome a diario. Alejandro y yo nos adentramos más en nuestra relación. La crisis con Ricardo de alguna manera nos acercó en lugar de crear estrés. Cocinamos juntos, vimos películas, hicimos el amor con creciente familiaridad y confianza. El juicio fue programado 3 meses después del arresto federal de Ricardo. El sistema legal se movió con su típica lentitud glacial. Pero finalmente llegó el día. No fui un testigo importante esta vez, solo un breve testimonio sobre la violación de la orden de restricción, estableciendo un patrón de comportamiento. La evidencia real era financiera. Contadores forenses, agentes del FBI, documentos que contaban la historia de un robo y fraudes sistemáticos que abarcaban 3 años. Alejandro se sentó en la galería, exactamente donde había estado durante la audiencia de la orden de restricción. Su presencia era un ancla tranquila. Podía sentirlo observando, apoyando sin ser intrusivo. Ricardo parecía disminuido en su traje barato, sentado entre su defensor público, sobrecargado de trabajo y una mesa llena de pruebas condenatorias. Cuando nuestras miradas se encontraron al otro lado de la sala, vi el momento en que se dio cuenta, lo vi entender que esto no era coincidencia.
que alguien había orquestado su caída, su mirada se desvió más allá de mí hacia Alejandro. Reconocimiento, comprensión y, debajo de todo, miedo. El veredicto fue culpable de todos los cargos. La sentencia ocurrió 2 semanas después, 5 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional anticipada por al menos 3 años. Me senté en esa sala y vi a Ricardo ser llevado con esposas. Sentí el peso que había estado cargando durante meses finalmente levantarse de mis hombros. Esta era verdadera libertad. No solo una orden de restricción que podía ser violada, sino una separación física real. Años de saber exactamente dónde estaba y que no podía alcanzarme. Carmen había preparado mi comida favorita cuando llegamos a casa, pasta con verduras y esa increíble salsa que hacía desde cero. Alejandro abrió vino, buen vino de su colección personal, y cenamos a la luz de las velas en el comedor. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras terminábamos. Libre. La palabra salió con más emoción de la que esperaba. Realmente, genuinamente libre por primera vez en años. Bien, se acercó por la mesa para tomar mi mano, lo que me lleva a algo que necesito preguntarte. Mi corazón dio un vuelco. Bien, estás a salvo ahora. Ricardo se ha ido. La amenaza inmediata está resuelta. Su pulgar trazó mis nudillos. Ya no tienes que quedarte aquí. Podrías conseguir tu propio lugar. Reanudar tu vida independiente. Yo te ayudaría con eso si es lo que quieres. ¿Es eso lo que quieres?, pregunté con cautela. ¿Que me vaya? Dios, no. Las palabras salieron con fiereza. Quiero que te quedes. Quiero despertarme contigo cada mañana y dormirme a tu lado cada noche. Quiero construir una vida contigo. Me apretó la mano. Pero necesito saber que eliges quedarte porque quieres, no porque te sientas obligada o asustada de irte. Me puse de pie, moviéndome alrededor de la mesa para sentarme a horcajadas sobre su regazo, mis manos enmarcando su rostro. Alejandro, no me quedo por obligación. Me quedo porque este es el lugar donde quiero estar. Porque tú eres con quien quiero estar. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Lo besé suavemente. Te amo. Estoy enamorada de ti y quiero construir una vida juntos. Sus brazos me rodearon, sujetándome fuerte. Yo también te amo, desde el principio. Nos sentamos allí por un largo tiempo, abrazados, dejando que la realidad de nuestro futuro se asentara. Más tarde, acostados en la cama con mi cabeza en su pecho, hablamos de cosas prácticas. Quería seguir siendo enfermera, quizás buscar una especialización en pediatría. Alejandro inmediatamente se ofreció a pagar los cursos, pero me resistí suavemente. Lo aprecio, pero quiero hacerlo yo misma, en mis propios términos. Respeto eso. Sus dedos trazaron patrones en mi hombro, pero al menos déjame ayudar con la logística. Horario flexible para que puedas asistir a clases, transporte si lo necesitas. La estructura de apoyo que te permita concentrarte en estudiar en lugar de en la supervivencia. Eso sí puedo aceptarlo. Bien, besó la parte superior de mi cabeza. Porque estoy involucrado en tu éxito. Tus sueños me importan. 3 años de experiencia en enfermería. Otro año de capacitación especializada me haría elegible para la certificación pediátrica. La idea de trabajar exclusivamente con niños, de ayudar a las familias en sus momentos más aterradores, se sentía correcta de una manera que la enfermería general nunca había logrado. ¿Qué hay de ti?, pregunté. ¿Cuáles son tus sueños más allá del negocio? Alejandro se quedó en silencio por un momento. Honestamente, lo que tenemos ahora mismo, volver a casa con alguien que me ve, construir algo real que no se trate de poder o territorio. Se movió para mirarme. He pasado toda mi vida adulta concentrado en la organización, haciéndola más fuerte, más rentable, más temida. Pero nada de eso significaba nada al final del día. Volvía a casas vacías y lo tenía todo excepto lo que importaba. Y ahora tienes una razón para querer más que solo supervivencia y dominio. Su sonrisa fue suave. Me haces querer ser mejor. No diferente, sino mejor. Entendí la distinción. Él siempre sería quien era, haría lo que hacía.
La oscuridad en él no era algo que pudiera borrarse o ignorarse, pero podía elegir cómo se manifestaba esa oscuridad. Podía usar su poder para la protección en lugar de solo la intimidación. Vamos a estar bien, dije con certeza. Lo que venga después, lo manejaremos juntos. Juntos, accedió, y acostada allí en la seguridad de sus brazos, sabiendo que Ricardo estaba tras las rejas y que mi futuro era mío para moldear. Lo creí completamente. Este era solo el principio. 8 meses habían pasado desde aquella noche lluviosa en el metro, cuando Alejandro me atrapó a mitad de la caída. 8 meses que se sintieron simultáneamente como toda una vida y como nada de tiempo. Mi vida se había transformado tan completamente que a veces apenas reconocía a la mujer agotada y asustada que había sido. El ritmo que habíamos encontrado funcionaba perfectamente. Pasaba 3 días a la semana en el Hospital General de la ciudad, trabajando turnos que me desafiaban profesionalmente sin agotarme por completo. Los otros días los usaba para estudiar, habiéndome inscrito en un programa de certificación de enfermería pediátrica que estaría completo en otros 4 meses. Alejandro había tenido razón en que necesitaba una estructura de apoyo más que solo dinero. Raúl me llevaba a clases y rotaciones clínicas. Carmen se aseguraba de que tuviera comidas adecuadas, incluso cuando estaba enterrada en los libros de texto. Alejandro creaba un espacio tranquilo para que yo estudiara, nunca interrumpiendo cuando mi puerta estaba cerrada, pero siempre disponible cuando necesitaba un descanso. Dividíamos nuestro tiempo entre la casa de campo y el penthouse de Alejandro en la ciudad. La propiedad campestre seguía siendo nuestro santuario, el lugar al que nos retirábamos para encontrar paz y privacidad. Pero el penthouse tenía su propio atractivo: despertar con el amanecer sobre el Parque Chapultepec, caminar a restaurantes cercanos para cenar. La energía de la ciudad que había extrañado más de lo que me había dado cuenta. Sin embargo, esta noche era diferente. Esta noche conocería a la familia de Alejandro, no a su familia de sangre, había aclarado él cuando lo mencionó por primera vez. Su madre había fallecido. Su padre nunca estuvo presente y no tenía hermanos. Pero las personas que formaban su círculo íntimo, sus asociados más confiables y sus familias, eran familia en todo sentido importante. «Te van a amar», dijo Alejandro mientras nos vestíamos para la cena. Él ya estaba con su traje, gris carbón, con una discreta raya diplomática, ajustándose los gemelos con facilidad practicada. «Tú no sabes eso». Observé mi reflejo, alisando el vestido verde esmeralda que había elegido. Sencillo pero elegante, llegando justo por encima de mis rodillas. Alejandro lo había notado en mi armario semanas atrás y había mencionado cómo el color resaltaba mis ojos. Lo había recordado. Conozco a mi gente. Verán lo que yo veo. Alguien inteligente, genuina y completamente impasible ante los juegos de poder habituales. ¿Eso es un cumplido? Es el mayor cumplido que puedo dar. Se acercó por detrás, sus manos posándose en mi cintura. Eres real, Sofía. En un mundo lleno de gente que actúa por ventaja, tú simplemente eres tú. Eso es raro. La cena fue en un restaurante en La Condesa, uno de esos lugares sin letrero donde necesitabas una reserva con meses de anticipación o las conexiones adecuadas. Llegamos para encontrar una sala privada en la parte trasera, una larga mesa ya poblada con gente que se puso de pie cuando Alejandro entró. Reconocí a Raúl inmediatamente y a Carmen, quien debió haber llegado temprano para ayudar con los arreglos. Los demás eran rostros nuevos. Un hombre de la edad de Alejandro, con cabello canoso y ojos penetrantes. Una mujer de unos 40 años que llevaba diamantes que brillaban con cada movimiento. Una pareja más joven, quizás de poco más de 30 años, que observaba a Alejandro con obvio respeto. Todos, la mano de Alejandro estaba cálida en mi espalda. Esta es Sofía Mendoza. Sofía, esta es mi familia. Las presentaciones fluyeron. El hombre de cabello canoso era Vicente Garza, el segundo al mando de Alejandro. La mujer con diamantes era Sofía Vidal, quien aparentemente manejaba la logística de varios de los intereses comerciales de Alejandro. La pareja más joven eran Miguel y Adriana Luna, responsables de asuntos legales y relaciones públicas,
respectivamente. Me recibieron con una calidez genuina que me sorprendió, sin juzgar quién era yo o de dónde venía. Solo aceptación basada en el claro aprecio de Alejandro por mí. La cena fue increíble. Plato tras plato de comida que sabía como si la abuela italiana de alguien hubiera pasado días preparándola. La conversación fluyó fácilmente una vez que me relajé. Vicente preguntó sobre mi trabajo de enfermería con interés real. Sofía quiso saber sobre mis planes de especialización. Miguel y Adriana compartieron historias sobre su propia relación, cómo se habían conocido a través del trabajo y se habían enamorado a pesar de las barreras profesionales iniciales. Alejandro es diferente contigo, observó Sofía durante una pausa cuando los hombres estaban inmersos en una discusión sobre algo que deliberadamente ignoré. Más ligero, más el mismo de lo que lo he visto en años. Me da crédito por eso, pero creo que él ya se estaba convirtiendo en esa persona. Simplemente llegué en el momento adecuado. No te subestimes. La expresión de Sofía era de conocimiento. Lo que has hecho por él va más allá del momento oportuno. Se ha aislado por elección durante tanto tiempo. Dejar que alguien se acercara se sentía como debilidad para él. Tú cambiaste eso. Adriana se inclinó. Además, debes saber que todos estamos contentos de que estés aquí. No solo porque Alejandro está más feliz, sino porque eres una persona genuinamente buena, ¿verdad? Podemos notarlo. Su aceptación asentó algo en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba tenso. Estas personas eran importantes para Alejandro. Tener su aprobación importaba más de lo que había querido admitir. Después de la cena, nos quedamos un rato con café y postre. La conversación pasó a temas más ligeros. Recomendaciones de viaje, sugerencias de libros, el tipo de discusión casual que ocurre cuando la gente se siente cómoda entre sí. La mano de Alejandro encontró la mía debajo de la mesa, apretándome suavemente. Cuando lo miré de reojo, su expresión era suave, con satisfacción. Nos despedimos alrededor de las 11, abrazos y promesas de repetir pronto. Carmen me entregó recipientes con comida sobrante a pesar de mis protestas. Vicente le dio una palmada en el hombro a Alejandro con obvio afecto. El viaje de regreso a la casa de campo fue tranquilo. Me apoyé en el hombro de Alejandro, procesando la noche. Eso salió bien, dije finalmente. Mejor que bien. Te adoran. Besó la parte superior de mi cabeza. Aunque no me sorprende, fuiste exactamente tú misma, natural y cálida, sin intentar actuar ni impresionar. Son buenas personas, no esperaba eso. ¿Qué esperabas? No sé, quizás gente que me vería como una carga o me juzgaría por no ser de tu mundo. Me moví para mirarlo, pero solo me vieron como alguien a quien le importas. Eso fue suficiente para ellos, porque confían en mi juicio y porque pueden ver que lo que tenemos es real. El fin de semana siguiente, Alejandro sugirió que nos quedáramos en la casa de campo durante 3 días, sin trabajo, sin obligaciones, solo nosotros y lo que nos apeteciera hacer. El viernes por la noche cocinamos juntos, haciendo demasiada comida y riendo cuando nos dimos cuenta de que tendríamos sobras para días. El sábado caminamos por el pueblo cercano, explorando pequeñas tiendas y deteniéndonos en una cafetería para almorzar donde nadie sabía quién era Alejandro ni le importaba. El domingo por la mañana me desperté y encontré su lado de la cama vacío. No era inusual. Él se levantaba temprano, pero algo se sentía diferente. La calidad del silencio en la casa había cambiado. Lo encontré en el jardín, de pie cerca de los parterres de Carmen, con las manos en los bolsillos. El sol de la mañana atrapaba su cabello oscuro y se veía pensativo de una manera que me hizo saltar el corazón. «Hola», dije suavemente, sin querer asustarlo. «¿Estás bien? Ven aquí». Extendió su mano y la tomé, dejando que me acercara. He estado pensando en nosotros, en lo que hemos construido en estos 8 meses. Su brazo rodeó mi cintura. En cómo quiero que sea nuestro futuro. Mi pulso se aceleró. ¿Y cómo quieres que sea? En lugar de responder, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Contuve la respiración. Esta no es una propuesta tradicional, dijo,
abriendo la caja para revelar un delicado anillo, una esmeralda engarzada en oro blanco, rodeada de pequeños diamantes. No te estoy pidiendo que te cases conmigo el próximo mes, ni siquiera el próximo año. Te estoy pidiendo que me permitas prometerte un futuro, que uses esto como un símbolo de que estamos construyendo algo permanente, al ritmo que sea adecuado para ambos. El anillo era hermoso, discreto, pero claramente costoso. La esmeralda atrapando la luz como fuego capturado. Alejandro, te amo, Sofía. Quiero construir una vida contigo. Quiero despertarme a tu lado cada mañana por el resto de mi vida. Quiero apoyar tus sueños y compartir los míos contigo. Quiero todo lo que conlleva el para siempre. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Pero sé que todavía te estás curando. Todavía te estás encontrando a ti misma de nuevo. No quiero apresurarte ni presionarte. Así que esto no es un compromiso. Es una promesa de mi intención, de mi compromiso, de mi certeza de que eres la única que quiero. Las lágrimas nublaron mi visión. ¿Estás seguro de mí? ¿De nosotros? Nunca he estado más seguro de nada. Extendí mi mano izquierda, observando cómo deslizaba el anillo en mi dedo. Le quedaba perfecto, la esmeralda cálida contra mi piel. Yo también te amo, susurré. Y sí, a la promesa, al futuro, a todo ello. Me besó allí en el jardín con el sol calentando nuestra piel y el aroma de las flores en el aire. Cuando nos separamos, yo lloraba y reía simultáneamente. Es hermoso, dije, admirando el anillo. ¿Cómo supiste mi talla? Puede que haya tomado prestado uno de tus otros anillos y lo haya medido. Su sonrisa fue ligeramente avergonzada. Carmen fue mi cómplice. Pasamos el resto del día hablando de posibilidades. No planes concretos, sino sueños. Quizás matrimonio en 1 o 2 años. Algo pequeño e íntimo. Quizás hijos eventualmente, aunque ninguno de los dos se sentía apresurado. Quizás comprar una casa juntos que fuera verdaderamente nuestra en lugar de suya conmigo incluida. ¿Qué te hizo decidir ahora? Pregunté esa noche mientras nos sentábamos en el porche trasero viendo la puesta de sol. Porque me di cuenta de que no quería esperar para decirte lo que significas para mí. No quería que tuvieras ninguna duda sobre mis intenciones o sentimientos. Me acercó más. Has transformado mi vida, Sofía. Has traído luz y calidez y humanidad de vuelta a un hombre que había olvidado cómo sentir algo más allá del control y la estrategia. Me salvaste sin siquiera intentarlo. Tú me salvaste primero. Literalmente me atrapaste cuando caí. Entonces nos salvamos el uno al otro. Sus labios rozaron mi sien. Y ahora tenemos que construir lo que venga después juntos. Sentada allí con el anillo en mi dedo y los brazos de Alejandro alrededor de mí. Pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí, desde esa noche aterradora en el metro hasta este momento de paz perfecta. Cada dificultad, cada miedo, cada momento de duda había llevado a esto, a un amor que nunca pensé que encontraría, a una seguridad que había dejado de creer que existía, a un futuro brillante de posibilidades. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Por verme, por esperar a que sanara antes de presionar por más, por amarme exactamente como soy. Me volví para mirarlo de lleno. Tú me enseñaste que el amor no tiene por qué doler, que estar protegida y ser libre no son mutuamente excluyentes, que merezco ternura, paciencia y una relación de pareja. Tú me enseñaste que el poder sin propósito está vacío, que lo más fuerte que puedo hacer es ser vulnerable con alguien que importa. Su mano subió para acariciar mi mejilla. Me haces querer ser mejor, Sofía. No diferente, sino mejor. A medida que caía la oscuridad y las estrellas comenzaban a aparecer sobre nuestras cabezas, nos sentamos juntos planeando un futuro que nos pertenecía a ambos. Cualesquiera que fueran los desafíos, cualesquiera que fueran las complicaciones que surgieran de la vida que él llevaba. Los enfrentaríamos juntos, socios iguales, verdaderos compañeros. El anillo de promesa atrapó la luz de las estrellas. Y pensé, esto es lo que se siente la felicidad. Este momento, este hombre, esta vida que estamos construyendo pieza a pieza, con cuidado. El calendario de mi teléfono mostraba el 23 de noviembre.
Exactamente un año desde aquella noche lluviosa en que me desmayé en un tren del metro y caí en los brazos de un extraño que se convertiría en todo. Me paré frente al espejo del baño, mirando la prueba de plástico en mi mano. 2 líneas rosas, claras e inconfundibles. Embarazada, con 2 meses según las fechas, lo que significaba que había ocurrido en algún momento a finales de septiembre. Durante ese fin de semana que pasamos en la casa de campo, sin hacer nada más que existir juntos. Mis manos temblaron ligeramente mientras dejaba la prueba en el lavabo. Esto fue planeado, o al menos no prevenido. Habíamos hablado de niños meses atrás. Acordamos que ambos los queríamos eventualmente. Habíamos dejado de ser cuidadosos unos 6 meses después de nuestra relación, dejando que la naturaleza siguiera su curso sin presión ni expectativas. Pero ver la confirmación lo hizo real de una manera que no había anticipado. Alejandro estaba abajo preparando el desayuno. Podía oler el café y algo dulce. Probablemente el pan francés que había perfeccionado en el último año. Desarrollamos estas rutinas, estos pequeños rituales domésticos que hacían que nuestra vida juntos se sintiera sólida y permanente. 3 meses casados. La boda había sido perfecta. Una pequeña ceremonia en la casa de campo, con solo el círculo íntimo de Alejandro y un puñado de mis colegas del hospital. Carmen había llorado. Raúl, de hecho, había sonreído. Yo llevaba un vestido crema sencillo y flores silvestres del jardín. Y Alejandro me había mirado como si yo fuera la respuesta a cada pregunta que alguna vez se había hecho. Pasamos la luna de miel en Italia, 2 semanas explorando Roma, Florencia y la costa amalfitana. Me mostró dónde había crecido. Me presentó a primos lejanos que me recibieron con una calidez abrumadora. Finalmente entendí sus raíces. Vi el país que lo había moldeado antes de que Nueva York lo hubiera forjado. Volver a casa se sintió bien. No como regresar del paraíso a la realidad, sino como volver a la vida que habíamos construido juntos. Nuestra vida, a partes iguales, su mundo y el mío, mezclados en algo únicamente nuestro. Volví a tomar la prueba, estudiando esas 2 líneas. Un bebé, nuestro bebé, creciendo dentro de mí ahora mismo, mientras yo estaba aquí, procesando la enormidad de ello. Sofía. La voz de Alejandro subió por las escaleras. El desayuno está listo. Respiré hondo, guardé la prueba en mi bolsillo y bajé. Había puesto la mesa junto a las ventanas que daban al jardín. El otoño había pintado todo en tonos dorados y ámbar. Pan francés, fresas frescas, café para él y jugo de naranja para mí. La perfección doméstica de ello me apretó el pecho. ¿Estás bien? Me miró cuando entré, esos ojos oscuros notando inmediatamente algo extraño. Estoy perfecta. Me deslicé en mi asiento, buscando el jugo. Solo pensaba en cuánto ha cambiado en un año. Todo ha cambiado. Vertió jarabe sobre su tostada. Tú cambiaste todo. Comimos en un silencio cómodo durante unos minutos. La certificación de enfermería pediátrica se había completado recientemente. El certificado enmarcado ahora colgaba en mi pequeña oficina en el penthouse de la ciudad. Inmediatamente comencé a trabajar en la clínica que Alejandro había ayudado a financiar en un barrio que necesitaba desesperadamente atención pediátrica de calidad. El trabajo era exactamente lo que soñaba: ayudar a niños, apoyar a familias a través de diagnósticos aterradores y revisiones rutinarias por igual. La clínica no rechazaba a nadie, independientemente de su capacidad de pago, financiada por una combinación del dinero de Alejandro y varias subvenciones que yo había ayudado a asegurar. Se sentía significativo de una manera que iba más allá de simplemente hacer mi trabajo. Estaba pensando, dijo Alejandro, dejando su tenedor. Esta noche es nuestro aniversario, 1 año desde que te atrapé en ese tren. Técnicamente, me atrapaste cayendo. Lo del tren vino después. Él sonrió. Semántica. El punto es que quiero hacer algo para conmemorar la ocasión. ¿Qué tienes en mente? Volvamos a esa estación de metro. Parémonos en ese andén y recordemos la increíble suerte que tuvimos. El sentimentalismo de ello me sorprendió. Alejandro era romántico y privado, pero los grandes gestos no solían ser su estilo. ¿Quieres volver a visitar el metro? Quiero reconocer dónde empezamos.
honrar el encuentro casual que me dio a ti. Su mano encontró la mía al otro lado de la mesa. ¿Es demasiado extraño? No, es perfecto. Pasamos el día haciendo cosas ordinarias. Fui a la clínica para un turno de mediodía. Atendí a 8 pacientes, incluyendo a una niña pequeña con una infección de oído que fue valiente más allá de sus 5 años. Alejandro trabajó desde su estudio, atendiendo llamadas y revisando contratos para un desarrollo inmobiliario que estaba supervisando. Había cambiado gradualmente su enfoque en el último año. Todavía involucrado en la organización, todavía respetado y temido en ciertos círculos, pero poniendo más energía en inversiones legítimas. Desarrollo inmobiliario, negocios de importación que operaban completamente dentro de la ley. La transición fue lenta y cuidadosa, pero la dirección era clara. Estaba construyendo un legado que no requeriría que sus hijos eligieran entre amar a su padre y respetar la ley. Nuestros hijos en plural por el bebé que llevaba. Toqué mi estómago reflexivamente, preguntándome cuándo se lo diría. Esta noche se sentía bien. En la estación de metro donde todo había comenzado, le contaría sobre la nueva vida que habíamos creado. Salimos de la casa a las 7. Raúl nos llevó a la ciudad. La ruta era familiar. Había hecho este viaje cientos de veces en el último año, pero esta noche se sentía diferente, cargada de significado. La estación de metro estaba concurrida con los viajeros de la tarde. Alejandro me tomó de la mano mientras bajábamos las escaleras, navegando entre multitudes de personas que regresaban a casa del trabajo. Nadie nos dio una segunda mirada, solo otra pareja en una ciudad de millones. Encontramos el lugar donde me había desmayado. El andén se veía exactamente igual. Los mismos azulejos sucios, la misma iluminación fluorescente, la misma sensación de caos apenas controlado. Yo estaba aquí mismo, dijo Alejandro en voz baja, volviendo a casa de una reunión, agotado e irritado porque las negociaciones no habían ido bien. Yo estaba allí, señalé donde había estado agarrándome del poste. Apenas podía mantenerme en pie. Todo daba vueltas. Y luego, tú caíste y yo te atrapé. Nos quedamos allí mientras los trenes llegaban y se iban, los viajeros fluyendo a nuestro alrededor como agua alrededor de piedras. El brazo de Alejandro rodeó mi cintura, acercándome. Lo mejor que me ha pasado, dijo. Tú cayendo en mis brazos, literal y metafóricamente, ambas cosas. Besó la parte superior de mi cabeza. Gracias por confiar en mí esa noche, por dejarme ayudarte a pesar de que cada instinto probablemente te decía que huyeras. Gracias por verme, por preocuparte por una extraña que no tenía nada que ofrecerte. Tú tenías todo que ofrecer, yo simplemente no lo sabía todavía. El andén se estaba llenando mientras se acercaba otro tren. Alejandro me guió de vuelta hacia las escaleras, y subimos al nivel de la calle. El aire de la tarde era fresco, no del todo frío, trayendo los primeros indicios del invierno. ¿Listo para ir a casa?, preguntó. En realidad, ¿podemos caminar un poco? Caminamos por la ciudad, tomados de la mano, ninguno de los dos hablando mucho, simplemente estando juntos en el lugar donde nuestra historia había comenzado. Finalmente, terminamos en un pequeño parque, sentados en un banco con vistas a un parque infantil que estaba vacío en la oscuridad que se acumulaba. Tengo algo que decirte, dije, mi corazón de repente acelerado. Alejandro se volvió para mirarme, su expresión atenta. ¿Qué es? Saqué la prueba de embarazo del bolsillo de mi chaqueta. La había envuelto en un pañuelo. La había llevado conmigo todo el día, esperando el momento adecuado. Estoy embarazada, 2 meses. Por un largo momento, él solo miró la prueba. Luego sus ojos encontraron los míos, y vi lágrimas acumulándose allí. Alejandro Romano, quien inspiraba respeto solo con su presencia, quien había construido un imperio a través de la fuerza y la estrategia, estaba llorando. Sofía. Su voz se quebró al decir mi nombre. Me atrajo a sus brazos, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. Río, el sonido alegre y ligeramente histérico. ¿Cuándo te enteraste? Esta mañana. Quería esperar hasta esta noche para decírtelo. Nuestro aniversario se sentía como el momento adecuado. Es perfecto.
Se apartó para mirarme, sus manos enmarcando mi rostro. Eres perfecta. Esto es perfecto. ¿Estás lista para esto? ¿Para la paternidad? Nunca he estado más lista para nada. Sus pulgares me secaron las lágrimas. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Vamos a ser buenos en esto, geniales en esto, juntos. Nos sentamos en ese banco durante más de una hora hablando del futuro. Nombres de bebé y colores para la habitación infantil y qué tipo de padres queríamos ser. Alejandro quería proteger sin asfixiar. Yo quería nutrir sin perderme. Ambos queríamos dar a nuestro hijo la estabilidad y el amor que habíamos encontrado el uno en el otro. ¿Niño o niña?, preguntó. Demasiado pronto para saber. ¿Tienes alguna preferencia? Sano. Esa es mi única preferencia. Su mano se posó en mi aún plano estómago. Sano y amado y seguro. Serán todas esas cosas. Para cuando llegamos a casa, era casi medianoche. La casa de campo estaba oscura excepto por las luces que habíamos dejado encendidas. Alejandro insistió en cargarme por el umbral, a pesar de que llevábamos meses casados. Nuevo comienzo, explicó, dejándome suavemente en el vestíbulo. Nuevo capítulo. Nos quedamos despiertos hasta tarde hablando más sobre el embarazo, las citas con el médico y los cambios dietéticos y cuándo contárselo a la gente. Alejandro quería decírselo a todos inmediatamente. Yo quería esperar hasta que terminara el primer trimestre, asegurarme de que todo progresara bien. Esperaremos, accedió, pero soy terrible guardando secretos a mi familia. Son solo unas semanas más. Unas semanas más de mí explotando con esta noticia. Eres cruel. Sobrevivirás. Finalmente, el agotamiento nos venció a ambos. Subimos las escaleras a nuestra habitación, el espacio familiar que se había convertido en mi lugar favorito del mundo. Alejandro me ayudó a quitarme la ropa con manos suaves, su toque reverente ahora que sabía lo del bebé. Nos acostamos en la cama, mirándonos, su mano apoyada en mi estómago. Te amo, dijo en voz baja. A ti y a este bebé. Son todo mi mundo. Yo también te amo tanto que a veces me asusta. No tengas miedo. Estamos en esto juntos, para siempre. El sueño llegó lentamente. Mi mente estaba demasiado activa, pensando en todo lo que cambiaría. Pero la presencia de Alejandro a mi lado, su mano cálida en mi estómago, me tranquilizó. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos como pareja, como familia. Me desperté antes del amanecer y encontré a Alejandro ya despierto, mirándome con una expresión de un amor tan tierno que me cortó la respiración. Ven, susurró, quiero mostrarte algo. Me llevó al porche trasero, envuelta en una manta contra el frío de la mañana. El cielo apenas comenzaba a clarear, las estrellas desvaneciéndose mientras el sol se preparaba para salir. Nos sentamos en el columpio del porche y Alejandro me atrajo cerca. Hace un año atrapé a una mujer que caía en un andén del metro, dijo mientras los primeros rayos de luz pintaban el cielo de rosa y oro. Pensé que la estaba salvando. No me di cuenta de que ella me estaba salvando a mí también. Nos salvamos el uno al otro. Así fue. Su mano encontró la mía. Los dedos se entrelazaron. Y ahora tenemos que crear una vida completamente nueva juntos. Darle a este bebé todo lo que no tuvimos al crecer. Estabilidad, seguridad, amor que no duele. Van a ser tan amados. Me apoyé en su calidez, viendo el sol salir sobre los árboles. Tan increíblemente amados. El amanecer rompió pleno y brillante, pintando todo en tonos de esperanza. Hace un año yo estaba rota y aterrorizada, huyendo de un hombre que me había convencido de que no valía nada. Ahora estaba completa, a salvo, amada sin medida, y haciendo crecer una nueva vida dentro de mí. El brazo de Alejandro se apretó a mi alrededor mientras el mundo despertaba a nuestro alrededor. Pájaros cantando, el viento susurrando entre los árboles. El comienzo de un nuevo día, un nuevo año, un nuevo capítulo. Gracias, susurré. ¿Por qué? Por atraparme cuando caí, por ver quién era realmente, por devolverme a la vida con tu amor. Gracias por dejarme. Besó mi sien. Por elegirme, por construir esta vida conmigo, por darme una razón para ser mejor. Nos sentamos allí hasta que el sol estuvo completamente salido, envueltos el uno en el otro,
en mantas y en la promesa de todo lo que aún estaba por venir. Un bebé en camino, un amor que nos había transformado a ambos, un futuro brillante de posibilidades. Esto era la felicidad. No la ausencia de problemas o el borrado del dolor pasado, sino la presencia de un amor lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que viniera después. Juntos, siempre juntos.